Buenas noches. La conferencia de hoy es la conferencia número 30, el método para despertar conciencia, las dos conciencias, objetiva y subjetiva. Entonces, para empezar, debemos saber que nosotros estamos constituidos por una parte que es la conciencia objetiva. Esta conciencia objetiva equivale al 3% de conciencia despierta y el 97% restante está atrapada por los defectos. Entonces, cada uno de nuestros defectos, como por ejemplo la lujuria, la ira, la mentira, el desespero, la tristeza, el aburrimiento, tienen un porcentaje de conciencia atrapada. Y cada vez que nosotros empezamos a liberar esa conciencia, se va a liberar un porcentaje de cada uno de esos defectos. Entonces, para empezar a liberar cada uno de estos defectos y llevarlos a la liberación y empezar a despertar la conciencia, se debe empezar a trabajar en la desintegración de los mismos. Entonces, esa desintegración no se puede hacer sin la muerte psicológica. La muerte psicológica es la única forma de empezar a estudiar cada uno de esos defectos que se nos van manifestando a diario en cada una de las horas del día. Por ejemplo, cuando se nos empiezan a manifestar defectos del aburrimiento o defectos del mal genio, defectos del desespero, defectos de estar ociosos, de pronto perdiendo el tiempo en el celular. Todos esos defectos los podemos ir eliminando de poco a poco a través de esa muerte psicológica y también a partir de la reflexión de cada uno de esos defectos mediante la meditación. Entonces, nosotros vamos a ver que todos los seres humanos, cuando llegamos al planeta Tierra, cuando nosotros somos recién nacidos, tenemos activado ese 3% de conciencia. Entonces, ese 3% de conciencia es objetiva. Y en un recién nacido, ese 3% está totalmente despierto, está totalmente libre, y por esto es porque nosotros, el bebé no ha creado aún su personalidad. Entonces, el bebé tiene la capacidad de ver cómo están manifestándose de pronto los defectos, pero a su alrededor. O sea, de pronto el bebé puede ver desde su cuna cómo esos defectos quieren ingresar a su cuerpo, y por esto a veces los bebés lloran y los padres empiezan a preguntarse de pronto que si el niño está con hambre, que si tiene sueño, que si está enfermo. Entonces, ya como nosotros estamos con la conciencia dormida, pues desconocemos que el bebé puede ver esos
esos defectos a su alrededor. Entonces esos defectos se van a ver como de pronto monstruos o se van a ver como entidades como horribles, y por eso el niño llora aparentemente como sin ninguna causa o sin ninguna necesidad. Entonces ahí los padres como no tienen la conciencia despierta, entonces de pronto empiezan a mirar por qué está llorando el niño, por qué él está intranquilo, y de pronto empiezan pues a hacer cosas para que el niño se calme, ¿no? De pronto le dan su tetero, o de pronto lo arrullan, o le cantan, o de pronto así otras cosas para que el niño se tranquilice. Pero se desconoce que el niño, además de ver a estos defectos a su alrededor, también es capaz de ver los defectos en sus padres. O sea, un bebé recién nacido es capaz de ver plenamente cómo es la otra persona. Él sí, con ese 3% de conciencia que tiene despierta, puede ver de pronto como la energía negativa de las otras personas. Y también la mayoría de personas piensan que los bebés no se dan cuenta de lo que pasa, pero en realidad el que está despierto es el bebé. El bebé sí sabe todo lo que ocurre a su alrededor. Entonces muchas veces las personas hacen cosas delante de los bebés que no se deberían hacer, ¿no? Entonces, por ejemplo, tienen peleas o discusiones al lado del bebé, o hasta de pronto tienen manifestaciones sexuales alrededor de ese bebé. Entonces le van creando a ese niño también muchos defectos, y los padres o las demás personas ignoran todo esto. También como el niño tiene este 3% de conciencia libre y despierta, esto es lo que también le proporciona esa belleza física a los bebés. Entonces nosotros vemos que los bebés, pues cuando así son pequeñitos, pues son muy bonitos. Entonces ya a medida que se va creando la personalidad a través de los años, ya empieza a aparecer esa fealdad interior. Entonces ahí ya nos vamos a empezar a ver como una especie de monstruos, porque ya vamos a ir empezando a crecer, a crear, o al que se nos ingresen esos defectos. Entonces cada defecto se va a empezar a manifestar en el niño de acuerdo a una cierta edad, porque nosotros desconocemos que nosotros cargamos con defectos de existencias pasadas. Entonces a determinada edad se nos van a ir manifestando cada uno de esos defectos que creamos. Entonces como les decía, cada defecto va penetrando poco a poco en este cuerpo de este niño. Entonces muchos defectos también a través de la personalidad se van creando. Por ejemplo, cuando un niño recibe cierto ejemplo de sus padres, entonces él también como que va como copiando esos defectos que ve en el papá o en la mamá. Entonces de pronto si el niño es muy sobreprotegido, o de pronto es muy
sí, como muy, que no lo dejan expresar libremente. Entonces de pronto el niño puede crearse una personalidad tímida o de pronto pues, puede crearse una persona insegura o de pronto también si ve que a todo momento los papás están peleando o de pronto discusiones, entonces el niño puede también como aprender eso y ser una persona como iracunda o una persona tirana o una persona de pronto que vea que los papás dicen muchas mentiras o de pronto que sean muy, ¿cómo se dice?, codiciosas o de pronto todos esos defectos que se van viendo a través del ejemplo de los padres, el niño también los va a ir adquiriendo en su propia personalidad. Entonces, también vamos a ver que todos estos centros de la máquina humana se van a ir desequilibrando. Entonces, vamos a ver el cerebro motor instintivo sexual, el centro emocional y el centro intelectual que se van a ir desequilibrando también por todos esos defectos y se van a ir manifestando de diferentes formas. Entonces, el subconsciente es, como les decía, es ese 97% de conciencia que todos tenemos atrapada por cada uno de esos defectos. Entonces, es urgente transformar ese subconsciente en consciente y esto solo es posible aniquilando los yoes, muriendo en sí mismos. Entonces, para esto es fundamental empezar a practicar la muerte psicológica. Entonces vamos a ir mirando de instante en instante cada uno de esos defectos que se nos van manifestando. Entonces a lo largo del día, desde cuando nos levantamos, todos esos defectos de la pereza, del afán, de hacer todo lo que tengamos que hacer en el trabajo, de pronto también todos esos defectos de la ira, de la lujuria, de la codicia, del orgullo, hasta de la gula, de todos esos defectos se nos van a ir manifestando, puede ser a cualquier hora del día o hasta ya cuando nos vayamos a acostar, porque a veces uno se va a dormir y empiezan a venírsele pensamientos de cosas que le quedaron pendientes o de recuerdos o de pronto preocupaciones. Entonces todos esos defectos se van a ir manifestando y hay que tratar en lo posible de estar en el instante para poder observarlos y poder eliminarlos. Y entonces así se podría también empezar a equilibrar cada uno de estos centros de la máquina humana. Entonces ahí podemos ir mirando cómo se puede ir como generando un poco más de constancia en la eliminación de esos defectos. Entonces, como decíamos, como veíamos en la conferencia pasada de la ley del péndulo, entonces nosotros siempre estamos, como siempre, metidos en un polo o en el otro. Entonces, un polo positivo o un polo negativo. Entonces, siempre vamos a pasar rápidamente de la pasividad a la actividad, del dolor al placer, de la decadencia al esplendor, del materialismo al espiritualismo, o de la alegría a la tristeza, o de la euforia a de pronto la depresión. Todos esos defectos, si nosotros los empezamos a estudiar, vamos a ver
que a mayor cantidad de yoes desintegrados, mayor autoconciencia. Y a menor cantidad de yoes desintegrados, menor porcentaje de conciencia despierta. Entonces, así nosotros liberemos detallitos de esos defectos. Nosotros vamos a liberar un porcentaje, pues no sé qué porcentaje, pero se puede ir liberando un porcentaje, así sea muy mínimo, de esa conciencia o de esa subconsciencia que está atrapada por esos defectos. Entonces, vamos a ver que cuando nosotros morimos físicamente, también van tres cosas al sepulcro. Entonces, la primera es el cuerpo físico. Este cuerpo físico ya va a desaparecer, lo mismo el cuerpo vital, que es el que le da la energía al cuerpo físico. Y por último va a ir a este sepulcro la personalidad. Entonces, esa personalidad, se dice que cuando una persona fallece, entonces la personalidad va a ir al lugar donde la persona murió. Entonces va a ir hasta ese cementerio y esa persona, el alma de esa persona va a sentir como alegría por ver que los familiares de pronto le llevan flores o que de pronto van a visitarlo. Y se dice también que ya a medida que los familiares pues ya van como de pronto superando en alguna medida la tristeza por esa persona y van dejando de recordarla, pues ya también a medida del tiempo va a ir desapareciendo esa personalidad. Entonces ya el alma pues va a donde tiene que ir. Entonces también ahí vemos que lo único que no desaparece es el ego. No, el ego sí no va a desaparecer. Entonces el ego son todos esos defectos que nosotros creamos a través de las existencias. Entonces si creamos un yo, digamos, masturbador, entonces es muy probable que a cierta edad se manifieste en la siguiente existencia ese mismo yo masturbador. Entonces la persona va a volver a hacer o a dejarse llevar por ese mismo defecto. Entonces, si nosotros no empezamos a despertar esa subconsciencia, pues vamos a cargar nuevamente con esos defectos que creamos anteriormente hacia la nueva existencia. Y se van a ir manifestando de acuerdo a una edad determinada. Entonces, si los creamos, digamos, a los 13 años, ese defecto masturbador, entonces es muy probable que en la siguiente existencia se manifieste a esa misma edad. También vamos a ver que para despertar ese 3% de conciencia objetiva, como les decía, todos venimos con ese 3% de conciencia libre, pero en nosotros está dormida. Entonces, para despertarla, debemos primero iniciar con el trabajo en los tres factores de la revolución de la conciencia. Entonces, primero hay que realizar la muerte psicológica. Como les decía, esta nos permite ir eliminando cada uno de esos agregados psicológicos para despertar y liberar ese porcentaje de conciencia que tiene atrapada el defecto. El segundo factor es el nacimiento espiritual. Entonces, practicar la transmutación sexual con la pareja estable que sea del sexo opuesto, siempre buscando la fidelidad, la castidad y el amor.
Entonces siempre vamos a buscar no derramar esa energía, sino transmutarla para que se vayan también eliminando todos esos defectos y que se vayan creando los cuerpos existenciales superiores del ser. Y el tercer factor, que es el sacrificio por la humanidad. Entonces, mediante el sacrificio por la humanidad, nosotros vamos a poder enseñar a las personas cómo pueden ir eliminando esa subconsciencia y cómo pueden ir despertando esa conciencia que tenemos todos atrapada. También transferir el centro de gravedad que actualmente se encuentra en la personalidad hacia la conciencia. Entonces, como nosotros nos dejamos llevar siempre por todo lo que es la personalidad y muchas veces no pensamos en nuestra parte espiritual, entonces hay que transferir ese centro de gravedad a empezar a trabajar más en esta parte espiritual para ir liberando esa conciencia atrapada. Y también salir de la fascinación en la que nos puso nuestra personalidad con las cosas del mundo. Entonces acá nosotros vemos que siempre estamos fascinados por todo lo material, ¿no? Por de pronto que todo lo que vemos en internet, que en el Face, que en el WhatsApp, de pronto también ocupamos gran parte del día en el trabajo físico, también de pronto haciendo los oficios de la casa, los que tienen hijos ayudándolos a hacer las tareas o hacer lo que necesiten para el trabajo o el colegio. Todas esas cosas que nos tienen como atadas a este mundo material, hay que empezar a estudiarlas y mirar cuáles son los defectos que nosotros tenemos que trabajar en primera medida. Por ejemplo, si yo me dejo llevar la mayor parte del día del yo de la ira, entonces empezar a estudiar por qué me da tanto mal genio, estudiar mis reacciones, estudiar por qué si de pronto una persona me quiere ayudar, entonces por qué me da el mal genio que no haga las cosas como yo quiero que la haga, si de todas maneras esa persona me está ayudando con buena voluntad. Todas esas reacciones las vamos a ir estudiando, o también un defecto de pronto de la lujuria, de pronto que si yo ya tengo pareja y de pronto me dejo llevar por otra persona que me atraiga, entonces empezar a estudiar por qué esa persona me atrae o qué le veo que de pronto sea diferente a mi pareja. Todas esas cosas las podemos ir estudiando poco a poco. Por ejemplo, también en el yo de la codicia, ese afán por tener más cosas o tener de pronto más dinero. ¿Por qué necesito más dinero? ¿Para qué? ¿En qué me beneficia a mí o en qué me perjudica querer tener muchas más posesiones materiales? Todo eso lo vamos a ir estudiando, o también defectos, no sé, de la masturbación, de la pornografía, de pronto defectos de la tristeza, defectos de la soledad, defectos de la frustración. Todo eso lo vamos a ir estudiando dependiendo de la forma y de lo que nosotros veamos que se nos manifiesta más a cada hora del día. Todo eso nosotros lo podemos ir mirando. También liberar y despertar el 97% de la subconsciencia implica morir en sí mismo siguiendo estos pasos.
Entonces, para liberar ese 97% de subconsciencia, primero hay que realizar la autoobservación para descubrir todos esos defectos que se nos van manifestando. Entonces, yo de pronto puedo estar distraída, pero llega un momento en que uno se da como cuenta de lo que le está afectando. Entonces, de pronto si a mí me da mal genio, entonces yo me empiezo a autoobservar y empiezo a preguntarme, pero ¿por qué siento ese mal genio? ¿Qué me causa ese mal genio? ¿En qué partes del cuerpo me están afectando? De pronto es que siento dolor de estómago, que me empezó a doler la cabeza, que de pronto siento nerviosismo, que de pronto siento calor en la cara, de pronto siento ganas de gritar, de decirle cosas feas a la otra persona. Entonces, todo eso lo vamos a autoobservar y el segundo paso es enjuiciar. Entonces, cada defecto debe ser juzgado hasta ser comprendido. Entonces, como les decía, ahí uno se empieza a preguntar por qué siento esto, para qué, cómo me está haciendo sentir, qué consecuencias me puede traer este defecto, o todo eso lo vamos a ir mirando en el instante. Entonces, si yo siento de pronto como hormigueo en el estómago, entonces empiezo a observarlo, también los pensamientos de pronto de querer gritar o de pronto de querer insultar a la otra persona. Entonces todo eso lo voy observando y lo estoy enjuiciando. Entonces, ¿para qué? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Dónde? Todo eso lo vamos a ir mirando rápidamente en lo que se llama la muerte en marcha. Entonces, cada defecto se puede ir descubriendo y el tercer paso es la eliminación, que es suplicarle a nuestra madre divina que nos lo vaya eliminando. Esta madre divina es la parte de amor que cada uno de nosotros tenemos en nuestro interior. Entonces, esta madre divina es la única que nos puede ir eliminando poco a poco cada uno de esos defectos. Entonces, yo ya cuando me doy cuenta de pronto que se me empieza a manifestar ese defecto de querer gritar a la otra persona, entonces digo: Madre Divina, elimíname este defecto de querer gritar. O Madre Divina, elimíname esta sensación en el estómago. O Madre Divina, elimíname esta tembladera de las manos, o lo que tengamos, de pronto esa sensación de calor en la cara, o de pronto esas ganas de contestarle feo a la otra persona, de decirle cosas feas. Entonces, Madre Divina, elimíname este pensamiento. Madre Divina, elimíname esta emoción. Madre Divina, elimíname esta sensación. Madre Divina, elimíname esta emoción. Madre Divina, elimíname estas ganas de gritar. Madre Divina, elimíname estas ganas de insultar. Todo eso lo vamos a ir eliminando rápidamente en el instante. Y luego ya en la meditación vamos a mirar de forma reflexiva por qué se manifestó ese defecto de la ira. Entonces vamos a irle mirando qué fue lo que me causó ese mal genio. Entonces, si de pronto yo estaba, digamos, trapeando, entonces una persona pasó y me ensució todo el piso. Entonces yo siento ira porque, pues, cómo me volvió el piso que yo ya había limpiado. Entonces ahí me autoobservo y voy
mirando esas sensaciones que se empiezan a manifestar para querer gritar a la otra persona o para de pronto decirle, es que mire cómo volvió todo, o mire, es que no me ayuda, o es que mire todo lo que yo tengo que hacer y mire, estoy cansada o lo que sea, ¿sí? Entonces ahí vamos a ir pidiendo muerte a la Madre Divina de cada uno de esos pensamientos, de cada una de esas sensaciones, y ya posteriormente, cuando ya queramos meditar esa escena, entonces ahí ya le vamos a ir descubriendo más y más y más y más detalles. Entonces no solamente en la parte física, sino en la parte mental, en la parte de pronto sensaciones, todo eso lo vamos a ir descubriendo y le vamos a ir pidiendo a la Madre que nos vaya eliminando cada uno de esos detallitos hasta ya comprender por qué se nos generó ese defecto de la ira o ese defecto del mal genio. Y así también vamos a ir poco a poco cambiando nuestra manera de reaccionar frente a esas situaciones o cualquier defecto que nosotros queramos eliminar o estudiar, como les decía, ya sea de la lujuria, sea de la pereza, sea del orgullo, de la codicia, de la gula, del orgullo, de la vanidad, de pronto de la desesperación, de la preocupación, de cualquier defecto, hasta de un vicio, de pronto el defecto alcohólico, el defecto del cigarrillo, cualquier defecto que nosotros sintamos que nos está afectando de una manera importante, lo vamos a ir empezando a estudiar. O también ya de pronto, si nosotros queremos preguntarle a nuestro ser que cuál es el defecto que nosotros debemos empezar a estudiar con mayor urgencia, también lo podemos hacer mediante el desdoblamiento astral. Entonces ahí le podemos empezar a preguntar a nuestro ser, cada uno, cuál es el defecto que yo debo empezar a eliminar de mi vida, y ahí lo vamos a empezar a estudiar, como les decía, mediante estos 3 aspectos para empezar a liberar esa subconsciencia y también ir despertando ese 3% de conciencia objetiva que cada uno de nosotros tenemos en este momento de dormir. Entonces, no sé si hay más. Entonces, pues esta sería la conferencia número 30 del método para despertar la conciencia, las 2 conciencias, subjetiva y objetiva. No sé si de pronto tengan alguna inquietud o de pronto algún comentario acerca de la conferencia. Bueno, entonces, pues les agradezco por haberme escuchado y entonces nos veremos en un próximo tema. También, si quieren, pueden estudiar las conferencias que se han dictado en la página de YouTube, que es Conocimiento de sí mismo, Auto-Obsérvate. Ahí están también todas las conferencias que se han dictado hasta el momento, por si alguno las quiere estudiar. O de pronto, si me quieren dejar alguna inquietud, la pueden dejar en la parte de comentarios. Entonces, muchas gracias.